transcurrido más de 70 años desde el asalto al cuartel Moncada, y sin embargo, muchos de los relatos que se repiten como verdades históricas jamás han sido sometidos a un análisis crítico. La propaganda, la repetición y el paso del tiempo han convertido algunas afirmaciones en auténticos mitos. En el vídeo de hoy examinaremos varios de ellos a la luz de los documentos y los testimonios disponibles, para comprobar qué hay de cierto y qué pertenece más bien al terreno de la leyenda y de los inventos. Si te interesa la historia de Cuba, te invito a acompañarme. Yo soy Pedro Enrique Pujals y esto es El Tesoro del Presidente. No le tengo miedo a la prisión. Ni siquiera le temo a los que han torturado y matado a 70 de mis camaradas. Condénenme. Eso no importa. La historia me absolverá. Es todo. Terminé. Es todo lo que tengo que decir. Entré. ¿Anotaste todo? Fidel Castro, lo sentencio a 15 años de prisión. ¿15 años? 15 meses, cuando mucho. El historiador Antonio Rafael de la Cova, recién llegado al exilio en Miami en 1974, recibió el encargo de reseñar La historia me absolverá. Durante aquel trabajo descubrió que Fidel Castro había inventado el apodo del Tigre para el sargento Eulalio González, con el evidente propósito de reforzar su imagen de hombre feroz. En realidad, como vimos en el capítulo anterior de esta serie, el verdadero apodo de González era El Mulo. Si aún no has visto este vídeo, te dejaré el enlace en la descripción y al final de esta entrega. Aquella primera falsedad despertó la curiosidad a De la Cova. Donde hay una mentira, siempre hay otras. Continuó investigando y encontró en un ejemplar de la revista Bohemia del 27 de diciembre de 1953 un resumen del juicio celebrado en octubre contra Fidel Castro por el asalto al cuartel Moncada. Durante aquel proceso, Castro ejerció su propia defensa como abogado. Pudo hablar libremente y disfrutó de todas las garantías procesales que establecía la legislación vigente. Según la crónica publicada entonces por Bohemia, el alegato concluía con una frase muy distinta de la que décadas después se haría célebre. El silencio de hoy no importa. La historia definitivamente lo dirá todo. Este hallazgo resultaba sorprendente. Como acabamos de ver en la secuencia de la película Fidel, el cine, la propaganda e incluso buena parte de la historiografía posterior atribuyen a Castro un final mucho más dramático y memorable. Condenadme, no importa. La historia me absolverá. En esa misma escena se representa otro episodio que sí ocurrió realmente. Cuando Castro abandona la sala del juicio, pregunta a una periodista si ha tomado nota de todo lo que ha dicho. ¿Anotaste todo? Aquella periodista era Marta Rojas, de la revista Bohemia, quien había llegado a Santiago de Cuba para cubrir los carnavales de julio de 1953 y terminó convirtiéndose en testigo directo y reportera tanto del asalto al Moncada como del proceso judicial posterior. Marta Rojas simpatizaba con los sectores opositores al gobierno de Batista, especialmente con auténticos y ortodoxos. Y con el paso de los años se convertiría en una de las principales divulgadoras de la versión oficial del castrismo. De hecho, en entrevistas concedidas décadas después a la televisión cubana, afirmó que recordaba perfectamente haber escuchado a Fidel Castro concluir su defensa con la famosa frase de «Condenadme, no importa, la historia me absolverá». El 16 de octubre le celebran el juicio en el Hospital Civil, en la sala de enfermera. Lo que aducen es que Abelardo Crespo, un combatiente del Moncada herido, no puede ser trasladado porque tiene una herida en un pulmón y que tienen que llevarlo en la cama Fowler a la salita de enfermera, lo cual hacen. Y con esa, al aducir eso, es la salida que le dan para poder llevar a Fidel y de una vez terminar ya la vista del proceso. Y comienza a hablar, a defender la causa del Moncada, asumiendo su propia defensa, que es hoy lo que se conoce la historia me absolverá. Recuerda la periodista Marta Rojas, testigo de aquel juicio, la postura serena de Fidel Castro al finalizar el proceso. Fidel
en su alegato, está terminando su alegato, da así en la mesa con las manos y dice: condenadme, no importa, la historia me absolverá. Eso es lo que dice Fidel. Todo el personal se queda a la expectativa, se quedan inmóviles. Y entonces él, de pie, vuelve a hacer así, dice: bueno, ya terminé. Al pasar por delante de mí, cuando ya se lo llevaba, me dijo: ¿tomaste nota? Digo: sí. Sin embargo, existe un problema evidente, y es que la propia Marta Rojas había informado en 1953, apenas 2 meses después del juicio, que las palabras finales pronunciadas por Castro fueron otras muy distintas. El silencio de hoy no importa, la historia definitivamente lo dirá todo. Cayendo así en una contradicción evidente, lo que demuestra que la frase de Marras realmente no fue pronunciada en el juicio, sino que se añadió después. Una vez en su cómoda prisión de Isla de Pinos, Castro se dedicó a reescribir tranquilamente el texto de su alegato. Todo indica que añadió párrafos, eliminó otros, modificó el orden de las ideas y terminó transformando una defensa judicial en un auténtico manifiesto político que pretendía presentarse como el programa del Moncada y de su futura revolución. En realidad fue un texto largo, denso y cargado de citas y referencias que circuló mucho menos de lo que suele afirmarse y que muy pocos cubanos llegaron a leer o conocían realmente en aquella época, y menos hoy día, porque era muy pesado de leer básicamente. ¿Cuántos de ustedes han leído La historia me absolverá? Me atrevo a decir que muy pocos o ninguno. Atribuir una enorme influencia a este texto de La historia me absolverá para fomentar la rebelión en 1954 es otro mito que no se corresponde con su verdadera difusión e impacto entre la población. El texto iría saliendo furtivamente de la cárcel por parte, escrito en pequeñas hojas y con ayuda decisiva de la esposa de Castro, Mirta Díaz Balar. El intelectual Jorge Mañas se dice que hizo la corrección de estilo y prácticamente lo reescribió completo. A mediados de junio, Melba y Aide Santa María recibieron la orden de imprimir 100.000 ejemplares y distribuirlo por toda Cuba en 4 meses. Pudieron tirarse apenas 20.000 y así vio la luz la edición primera y clandestina de La historia me absolverá. En esta primera edición ya aparecía la famosa frase de La historia me absolverá, que acabó dándole título al libro. El contenido, según los estudiosos en el exilio que se lo han leído, tiene claras influencias fascistoides. Su padre, el gallego Ángel Castro, era un gran admirador de Franco y tenía fotos enmarcadas del caudillo en su casa de Virán. Se ve que Castro estuvo influenciado en su niñez y su juventud por las ideas fascistas del franquismo. Muy tempranamente fue cautivado por las ideas falangistas de José Antonio Primo de Rivera, líder de la Falange española, según testimonio de sacerdotes jesuitas que fueron sus profesores en el Colegio de Belén. Después de la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, Castro se vio obligado a abandonar sus ideas fascistoides, pero algunos rasgos le quedaron, por ejemplo, su histrionismo a la hora de pronunciar discursos, que tiene mucho en común con las puestas en escena de Hitler y de Mussolini. Su frase, condenadme, no importa, la historia me absolverá, pronunciada en el juicio por el ataque al cuartel Moncada, fue la abreviación de una pronunciada por Hitler. El futuro Führer fue juzgado luego de un intento fallido de golpe de Estado en noviembre de 1923 para derrocar al gobierno alemán, y en su juicio Hitler dijo: aun cuando los jueces de este Estado puedan condenar nuestra acción, la historia, diosa de la verdad y de la ley, habrá de sonreír cuando anule el veredicto de este juicio y me declare libre de culpas. Igualmente, la famosa frase de Castro, dentro de la revolución todo, contra la revolución nada, en sus palabras a los intelectuales de 1961, fue un plagio de una de Mussolini que usaba para definir el fascismo: todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. En su prisión de Landsberg, Hitler escribió su programa político e ideológico, el Mein Kampf. Castro, en su cómoda prisión de Isla de Pinos, escribió el suyo, que resultó un cóctel de ideas populistas tomadas del cubano Antonio Griteras, del argentino Juan Domingo Perón, de Getulio Vargas y de Jacobo Arbenz, el derrocado presidente de Guatemala, que cayó en 1954, precisamente cuando Castro redactaba su libro. Raúl Castro no fue siempre el vejete cascarrabias que todos conocemos hoy. Antes de convertirse en el represor despiadado que marcó la historia reciente de Cuba,
En 1953 era apenas un joven de 22 años. A menudo se resalta su juventud, pero conviene recordar algo. En el Moncada pelearon y murieron soldados del ejército que eran aún más jóvenes que él. Raúl Castro en realidad tuvo un papel muy modesto, por no decir insignificante, en los hechos del 26 de julio de 1953. La propaganda comunista ha querido engrandecerlo hasta darle un aire de heroísmo, inventando la idea de que comandó el grupo que tomó el Palacio de Justicia y que fue el único jefe rebelde que logró cumplir su misión. Esto no es verdad. Raúl era simplemente uno más de los 5 hombres bajo el mando de Lester Rodríguez, el verdadero jefe designado para ocupar el Palacio de Justicia. Este edificio estaba situado en un punto estratégico que permitía disparar contra los soldados que salieran de las barracas del cuartel al patio trasero, atrapándolos así en un fuego cruzado, ya que el grupo al mando de Abel Santamaría tenía igual misión tras apoderarse del Hospital Civil. Este grupo de Abel Santamaría sí que fue el único que alcanzó su objetivo y fue responsable de gran número de bajas entre los soldados, no el grupo de Lester y Raúl. Raúl no sabía nada de los planes de su hermano, quien no se los explicó hasta que arribó a la granja Siboney, el mismo día del asalto. Es mi opinión que Fidel puso a su hermano en este grupo destinado al Palacio de Justicia, o la Audiencia, como también se le conocía, porque era de los que menos peligro correrían en la acción. Una vez comenzado el ataque, este grupo nada pudo alcanzar ni cumplir, pues tras apresar a un vigilante y a varios militares que estaban dormidos, se toparon con que el muro perimetral de la azotea del Palacio de Justicia era tan alto que no podían disparar. Intentaron entonces tirar desde unas ventanas en los pisos inferiores, pero el fuego de riposta de una ametralladora antiaérea calibre 50, instalada en la azotea del Club de Oficiales, se los impidió. Yo era el jefe de los emplazamientos del regimiento número 1 Maceo en esos momentos. Y de la patrulla exterior también, de Juan Silva, Domínguez, Triay y todo eso. Yo estaba de patrulla, que era amanecer domingo, pues ya los muchachos a las 5:20 empezaba ya la inercia y eso. Entonces ellos pues retiraban las ametralladoras y tuvimos que volver a emplazarla de nuevo. Y ellos no tiraron del hospital, ellos tenían los fusilitos esos calibre 22 de ala larga, pues claro, lo ponían sobre una ventana y era una tubería eso. Ellos estaban tirándole, a ver qué pasaba por ahí tiraban. Y entonces en el hospital, en la Audiencia, también no estaban tirando. Entonces de la puerta 4, una garita que había ahí, yo le dije a esa gente, también mandé a abrirle fuego. Empezaba a batir del último piso hacia el piso de abajo, por toda la ventana. Y eso tiene que estar ahí si no le han puesto los cristales. Batimos todo eso y entonces se fueron también de ahí cuando vieron eso. Se echaron un pie. Mario Galano fue el que batió el edificio de la Audiencia de Santiago de Cuba. Que todavía no lo habían terminado, pero ya se celebraba un juicio. El hospital domina el regimiento perfectamente. La Audiencia también. Es un edificio mucho más alto. Entonces, no se sabía nada. Ellos hicieron prisioneros a Triana y a otro muchacho que no me acuerdo cómo se llama, que dormían ahí. Amedrentados por el estruendo y los impactos de la ametralladora y por las palabras del policía Genaro Quintana, quien junto a otros prisioneros estaba tendido sobre el piso de la azotea y quien les dijo que toda resistencia era inútil, entonces Lester Rodríguez, por su cuenta, ordenó la retirada de sus hombres. Esta se produjo en completo desorden. Lester Rodríguez, natural de Santiago, subió a un ómnibus y se marchó a casa de sus padres. Y los demás huyeron en el mismo coche en que habían venido de la granjita Siboney. Raúl, por su parte, se deshizo del uniforme del ejército y salió a pie de la ciudad, siguiendo la línea del ferrocarril hacia el norte. Hay que decir que de este grupo el único que fue apresado, juzgado y condenado fue Raúl Castro. Yo recuerdo que de muy joven escuchaba la versión oficial de que Fidel Castro, tras dar la orden de retirada, había enviado un mensajero a transmitirla,
y que este emisario había llegado al Palacio de Justicia, pero no al Hospital Civil, dando a entender que había muerto en el trayecto. Me llamaba la atención de que nunca se citaba el nombre de este emisario, ni las circunstancias de su misión. Hoy sé que en realidad nunca hubo tal mensajero, ya que el deficiente plan de ataque no contempló valerse de correos para transmitir órdenes entre los grupos de asaltantes. Lo que sucedió fue que tras 20 minutos de combate, Fidel dio a gritos la orden de retirada, que fue escuchada solo por los que estaban más cerca, y ahí mismo se produjo la desbandada, salvándose los que pudieron. Nadie en el Palacio de Justicia ni en el Hospital Civil podía darse cuenta de que su jefe los abandonaba. Algunos autores afines al régimen afirman que una vez que Fidel Castro ordenó la retirada, encargó a Fernando Chenar Piña la misión de comunicar esa orden a los grupos que combatían en otros sectores del cuartel Moncada. Según esa versión, Chenar fue interceptado por el ejército, capturado y sometido a crueles torturas antes de morir. Sin embargo, no existe ningún testigo directo que confirme esa orden en ese episodio, ni prueba que lo respalde. Resulta llamativo además que el propio Fidel Castro jamás lo mencionara en sus numerosos relatos sobre el asalto. Por eso creo que tal encargo nunca existió, y si lo hubo fue hecho con ligereza y responsabilidad, y que Castro demostró absoluta despreocupación por la suerte de quienes lo habían seguido en su disparatada y criminal aventura. El único intento por avisar a sus compañeros que quedaron atrás, del que sí existen testimonios, fue la iniciativa personal de Boris Luis Santa Coloma. Sin órdenes de Castro ni de nadie, Boris intentó regresar a Santiago desde la Granjita Siboney para advertir a los miembros del grupo del Hospital Civil de que abandonaran la lucha y trataran de escapar mientras aún les fuera posible. Boris aparece en la historia oficial como novio de Aide Santamaría, aunque el historiador independiente Antonio de la Cova sostiene que su verdadero amor era Nereida Rodríguez, con quien tuvo un hijo nacido el 13 de julio de 1953, apenas 13 días antes del asalto. Ello no excluye que también pudiera haber mantenido una relación con Aide, que fueran amantes, pues claramente algo había que lo motivó fuertemente, porque el joven, que había logrado regresar ileso a la Granjita Siboney, cuando vio que ni Aide ni ninguno del grupo del hospital había llegado y que Fidel Castro se preparaba para escapar a las montañas sin preocuparse de los demás, decidió volver para Santiago, volver a meterse en la boca del lobo para avisarles que se retiraran, ya que su jefe se había marchado, y que escaparan de allí mientras pudieran. Nunca llegó a cumplir su propósito, fue detenido en la carretera, conducido al cuartel Moncada y allí encontró la muerte. Aide Santamaría propagó a los cuatro vientos la versión de que los presos fueron torturados, en particular que a su novio Boris Luis Santa Coloma le habían extirpado los testículos. Sin embargo, ante los jueces no hizo tal denuncia cuando testificó en el juicio por los sucesos del Moncada, celebrado pocos meses después de los hechos. En esa vista, los acusados y sus abogados se expresaron libremente ante el tribunal. Por ejemplo, allí largó Castro su famoso alegato, después conocido como La historia me absolverá, sin que nadie le pusiera ninguna pega, y la prensa reprodujo los testimonios de los acusados. Pero esa denuncia no aparece en la prensa, ni en las actas judiciales, ni en los informes forenses conocidos y publicados después por Marta Rojas en sus libros sobre el Moncada. Por esa razón, este episodio constituye otro de los mitos más repetidos en torno al asalto al Moncada. A semejanza del de los ojos de Abel, a este mito podríamos referirnos como el de los huevos de Boris. El cadáver de Boris Luis Santa Coloma fue identificado porque calzaba zapatos de 2 tonos, un tipo de calzado de moda en la época, y él era el único asaltante que los llevaba. Desde los propios sucesos de 1953 y hasta el triunfo de la Revolución, circuló ampliamente en la prensa cubana la versión de que los asaltantes habían pasado a cuchillo a los soldados de la posta del cuartel Moncada y también a varios militares y sanitarios del hospital militar. Incluso, décadas más tarde, cuando el doctor en historia Antonio de la Cova entrevistó en el exilio a numerosos supervivientes, todavía había quienes repetían aquella historia como un hecho cierto. Ese fue el otro gran mito del Moncada, que engendró el coronel Alberto del Río Chaviano, jefe del regimiento número 1. Cuando llegó tarde al cuartel, una vez iniciado el combate, recibió una llamada del presidente Fulgencio Batista, y este quiso saber cómo algunos asaltantes habían logrado franquear la posta de entrada y penetrar en el recinto amurallado.
Chaviano respondió, quizá tratando de justificarse, que los centinelas habían sido pasados a cuchillo. Añadió además que las dos víctimas mortales del hospital militar, el sanitario José Vázquez y el policía Roberto Ferrandiz, también habían sido asesinados con armas blancas. Sin embargo, los médicos militares de guardia aquel 26 de julio confirmaron que ningún soldado ni sanitario murió o resultó herido por arma blanca. Los informes forenses establecen que José Vázquez y Roberto Ferrandiz fallecieron por disparos en la cabeza. Del mismo modo, varios testigos presenciales declararon que los dos soldados de la posta fueron reducidos, desarmados y obligados a tenderse boca abajo sin sufrir lesiones, con la excepción del cabo Isidro Izquierdo, quien fue asesinado por el asaltante José Pepe Blanco de un escopetazo cuando logró accionar la alarma del cuartel. La controversia surge porque al día siguiente de los hechos, el propio presidente Batista afirmó públicamente que los soldados de la posta y varios enfermos del hospital militar habían sido masacrados con cuchillos, haciendo suya la versión transmitida por Chaviano. Sin embargo, pocos meses después, durante el juicio celebrado en octubre de 1953, los informes forenses y las pruebas periciales dejaron claro que ninguna de las víctimas había muerto por arma blanca. Pese a ello, la historia continuó repitiéndose durante años. El propio Batista la incorporó nuevamente a sus memorias, escritas en su exilio, contribuyendo a perpetuar un relato que la documentación judicial y médico forense ya había desmentido. En cuanto a Batista, Fidel Castro afirmó en su alegato de defensa en el juicio que le hicieron posteriormente que el presidente había dado la orden de ejecutar a 10 asaltantes por cada soldado muerto. Esto lo afirmó sin ninguna prueba. Lo soltó así sin más, lo dijo y se quedó tan tranquilo. El único dato que ofreció fue que esa orden habría llegado al Moncada de la mano del general Díaz Tamayo, quien viajó desde La Habana la tarde del 26 de julio y asistió a los funerales del día 27. Pero la realidad es otra. En la mañana del asalto, Batista se encontraba en Varadero, entregando premios en una regata. Solo por la tarde regresó a La Habana y se reunió con miembros de su gobierno. En esa reunión instruyó a Díaz Tamayo para que viajara a Santiago, pero con la orden contraria a la que Castro pregonó. La orden era poner fin a los fusilamientos. Fue a partir de la llegada de Díaz Tamayo que Chaviano ordenó el cese de las ejecuciones y se publicaron los pasquines indicando que debía respetarse la vida de los prisioneros como si fuera la del propio jefe del regimiento. Aunque Castro jamás lo admitiera, quien realmente lo salvó fue Batista, ordenando directamente a Chaviano detener la represión y enviando a Díaz Tamayo al Moncada. Esto se confirma, o sea, concuerda con lo ocurrido en 1959, cuando los rebeldes entraron a La Habana. El general Díaz Tamayo fue arrestado y conducido a la cabaña. Muchos pensaron que sería fusilado, pero en cuestión de horas fue visitado por una hermana de Fidel Castro y puesto en libertad. Poco después recibió permiso para abandonar la isla. Si realmente hubiera sido el portador de una orden tan sanguinaria como la de matar 10 por 1, su destino habría sido sin duda el paredón. Estos hechos corroboran mi versión y desmienten esta de Castro. Fidel Castro, de forma premeditada o no, consiguió que Batista lo protegiera. El presidente apenas lo conocía personalmente, pero sí conocía a la familia Castro Ruz de Virán, muy cerca de Banes, casi eran paisanos, y también a la familia Díaz Balar, la familia política de Castro, sus suegros y cuñados. A ellos se unieron la iglesia y otros sectores políticos que intercedieron ante el presidente por la vida de Castro. Tras estas instrucciones presidenciales, la vida de los prisioneros capturados fue en general respetada. Tanto el coronel Chaviano como los comandantes Pérez Chaumón y Rafael Morales velaron por ello, incluso en circunstancias difíciles como la de Morales, a quien los asaltantes le habían matado a un hermano. ¿Fidel Castro estuvo realmente presente en el asalto al cuartel Moncada? ¿O no se presentó con el pretexto de haberse perdido? ¿O sí que estuvo, pero huyó a los primeros tiros dejando colgados a sus compañeros? ¿O por el contrario se comportó heroicamente como él mismo cuenta? Esto entra también dentro de la mitología del Moncada.
Aquí lo analizaremos con documentos, fragmentos de entrevista y testimonios históricos y trataremos de aclarar la participación de este personaje en los hechos terribles de la mañana del 26 de julio de 1953. La versión de que Fidel Castro ni siquiera llegó al Moncada fue difundida por Fulgencio Batista en su libro Respuesta y también fue respaldada en varias entrevistas por el coronel Piedra Negueruela, jefe del Buró de Investigaciones. Pero al fin y al cabo, ninguno de los dos estuvo allí esa madrugada. Así que, para acercarnos a la verdad, debemos escuchar a quienes sí estuvieron presentes. Entre ellos destacan dos asaltantes que más tarde rompieron con el comunismo al sentirse traicionados por el giro que Fidel Castro le imprimió a la revolución. Uno de estos hombres fue Mario Chanes de Armas. Inicialmente estuvo al lado de Fidel. Participó en el ataque al Moncada en 1953, compartió prisión con él en Isla de Pinos y fue parte de la expedición del Granma. Pero su rumbo cambió cuando se dio cuenta de que Castro traicionaba las promesas democráticas que había proclamado. Por mantenerse fiel a sus principios, Chanes de Armas pasó más de 30 años como preso político. Fidel nunca le concedió amnistía ni perdón y su condena fue más larga que la de Nelson Mandela. Pero a diferencia de este, casi nadie fuera de Cuba conoce su caso. Estaba recostado al guardafango del carro mío contra el cuartel. Y hay uno que viene gritando contra de mí. Retirada, si retirada, viene gritando él. Y cuando yo dejé quién es este, se llama Fidel Castro. Estuve ahí hasta el momento que oigo la voz de retirada. Y tú allí vistes a Fidel Castro en la calle. Como te dije, lo vi en el momento ese que cuando gritan retirada, vive la calle, entonces lo veo a él, el movimiento, y dice retirada porque es lo que hay que retirarse. ¿Y él estaba cerca de ti en ese momento? Yo no sé de dónde venía él, pero en ese momento está cerca de mí. Aquí fue terrible. Usted sabe lo que es que usted va a asaltar un cuartel con escopetica calibre 22 y le están tirando con 30, con el rifle 30 también. Y el alcalde hace lo mismo. Entonces, como el alcalde sale hacia adelante, nosotros seguimos al alcalde. Pero cuando llegamos allá ya estaba el lío que sí hubo en la alcalde. Y vemos que Fidel entra en una máquina y en esa misma entramos nosotros. Si tú te vas, ¿cómo no me voy a ir yo? No, ya habían pasado más de 20 minutos. Ni un tiro yo tiré. Ni un tiro. ¿A quién le iba a tirar? Si la puerta estaba más que de aquí a una cuadra y media. Del grupo mío, los 4, ninguno tiramos un tiro. ¿Seguro? Alcalde yo no vi al alcalde tirar. Si tiró más adelante, yo no sé, pero yo no lo vi. Almeida no tiró. De estos testimonios podemos deducir que Fidel Castro llegó hasta las inmediaciones de la Posta 3, pero no penetró dentro del cuartel ni mucho menos, y en cuanto comenzaron los tiros se retiró de allí prontamente, o sea que no permaneció allí más de 20 minutos. Como vemos, la mayoría de los asaltantes ni siquiera habían llegado en ese momento, como el caso de Masfoud. Fue solo llegar y con las mismas volvieron a montarse en un coche para escapar de allí, sin ni siquiera tirar un tiro. Castro se marchó dejando atrás al resto de los asaltantes. Para que tengan una idea del momento en que huyó, aún estaban llegando coches al lugar. Muchos de estos combatientes ni siquiera lograron disparar una sola vez, como fue el caso de Masfoud. Probablemente Castro tampoco disparó ni un tiro, porque una vez detenido se negó a hacerse la prueba de la parafina, para no quedar en evidencia, y dijo que anotaran que sí que había disparado. La rapidez de la retirada de Fidel queda evidenciada en el dato que él mismo ofreció más tarde. A las 7 de la mañana ya estaba saliendo de la granjita Siboney rumbo a las montañas de la Gran Piedra. Para ese momento el combate seguía activo en el Moncada, y no fue hasta las 8 de la mañana que el ejército logró recuperar el Hospital Civil, último reducto de los asaltantes. Es decir, Castro ya huía hacia las lomas mientras sus compañeros seguían luchando y muriendo en el Moncada. Incluso hasta las 10 de la mañana aún se escuchaban tiros y se seguía capturando a asaltantes escondidos en las casas del reparto militar. Hasta aquí el vídeo de hoy, pero este tema no termina aquí. En la próxima entrega seguiremos abordando el asalto al Moncada desde la perspectiva de los militares del ejército de Batista. Recuerda suscribirte y activar la campana de las notificaciones para no perderte la continuación de este vídeo.
Y si este contenido te pareció valioso, déjame un like. Y si deseas apoyar este esfuerzo independiente, puedes hacerlo con la nueva opción de Supergracias, que ya está disponible en el canal. Deja tu comentario, comparte este vídeo y hasta luego y buenas vacaciones de verano.